Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy os traigo unas herramientas de generación de imágenes que son totalmente gratuitas y que tienen una calidad extraordinaria. Es uno de esos vídeos que me pedís bastante, sobre todo por el tema de que sean gratuitas. Así que hoy os voy a traer unas opciones que son bastante buenas. Son gratuitas, algunas de manera limitada, que nos dan ciertos créditos de uso al día, y otras que son completamente gratuitas y de manera ilimitada. Así que dicho esto, empezamos con el vídeo. Bien, pues la primera de las herramientas se llama Ideogram y la verdad es que tiene una calidad muy buena. Sobre todo la versión última, que es la versión 2.0, que introduce una capacidad mejorada respecto a la versión anterior, que consiste en introducir texto dentro de las imágenes. En este caso la adherencia al prompt es bastante buena y ahora veremos algunos ejemplos. Aquí tenemos la página principal de ideogram.ai y como podéis ver, pues tenemos diferentes imágenes que han sido creadas por los usuarios de la plataforma. Como ejemplos de texto podemos ver aquí algunos de ellos. Bien, vamos a ver la imagen de este usuario, que como veis tiene un texto bastante extenso dentro de la foto y la verdad es que el resultado es increíble. O sea, ha hecho todo el texto que le ha pedido. Aquí entre comillas, como veis en el prompt, pues le ha pedido todo este texto y se lo ha puesto tal cual. Así que este es un caso que lo ha hecho bastante bien. Como veis tenemos más casos de otros usuarios. Este por ejemplo, que es una imagen bastante chula. I want to know. Pues podemos ver el prompt y el Magic Prompt. El Magic Prompt, si lo tenemos activado, lo que hace es mejorarnos nuestro prompt de partida. Bien, pues una vez vistas las imágenes que tenemos de muestra de otros usuarios, vamos a ver cómo podemos crear nuestras imágenes desde cero. Simplemente vamos a la ventana de prompt, lo que queremos crear, y nos van a aparecer diferentes opciones. Por defecto lo tendremos en el estilo automático, pero tenemos otros efectos o otros estilos que serían el general, el realista, para diseño, para 3D o para anime. En la ventana de la derecha podemos ver que tenemos varias opciones, como es el Magic Prompt, que en este caso pues está apagado, pero lo podemos dejar en automático o en encendido. Esto lo que nos hace es mejorar el prompt que nosotros le pongamos. Por otro lado tenemos el Aspect Ratio, donde podemos ver diferentes opciones, algunas de ellas como la 1.3, 3.1, 1.2 y 2.1 son con la versión Premium, pero tenemos muchas otras opciones. Por ejemplo, tenemos las opciones más comunes para redes sociales, como pueden ser el formato 9.16 o 16.9. Y por último, aquí tenemos el último modelo, que por defecto está el 2.0, y la paleta de colores, que me parece una cosa bastante interesante. Con esto lo que podemos hacer es generar una imagen con una paleta de colores determinada y posteriormente hacer la misma imagen con una paleta de colores totalmente diferente. Veremos un caso de ejemplo donde pondremos a prueba cómo es la adherencia al prompt combinando diferentes paletas de colores. Así que vamos a empezar y vamos a crear una imagen realista de un hombre atravesando la selva del Amazonas. Vale, en este caso vamos a seleccionar una paleta de colores que sería la Fresh. Vamos a ver qué nos genera. Bien, pues fijaos la imagen que nos ha generado. Le habíamos puesto una paleta de colores que es la Fresh. Y bueno, pues si cogemos esta primera imagen de aquí, podemos ver que efectivamente están presentes todos estos colores: el azul, el verde más clarito, el marrón, que podría referirse a los colores de la camisa, y el gorro y esta mochila que lleva en tonos verde. Bien, ahora lo que vamos a hacer es remezclar esta imagen con una paleta de colores diferente. Para hacer esto, seleccionamos esta imagen y nos vamos a la pestaña de Remix. Aquí vamos a seleccionar la de Jungle. Y sin más, vamos a darle a generar. Bien, pues como veis el resultado es increíble. Nos acaba de hacer la misma imagen, pero con la paleta de colores de Jungle. Como veis, los tonos verdes, los tonos del gorro, de las plantas, del entorno, pues lo hace bastante bien.
También podéis ajustar aquí dentro del remix el peso que tiene la imagen de referencia, ¿vale? Si queréis que tenga más adherencia o más creatividad. Bien, pues ahora vamos a probar la función de texto para ver qué tal funciona y vamos a generar otra imagen de un hombre por una selva con un cartel que pone la palabra ayuda. Así que le vamos a pegar el prompt, vamos a dejar el estilo realista y la paleta de colores la vamos a dejar en automático. El Magic Prompt lo vamos a dejar activado. Bueno, no, lo vamos a desactivar para que tenga mayor adherencia al prompt. Esto sí que os recomiendo hacerlo. Si queréis que sea fiel al prompt, dejar desactivado esto, ¿vale? Así que le vamos a dar a generar. Y aquí tenemos los resultados. Como veis, nos ha generado los 4 con una calidad muy buena y respetando que sostiene un cartel con la palabra ayuda. Aquí podemos ver uno de los ejemplos y la apariencia del hombre, tanto el entorno y el cartel, son de una calidad francamente buena. Para descargarnos la imagen simplemente tenemos que venirnos a los 3 puntitos de aquí y darle a descargar. En este caso, si es PNG es una opción de suscripción, pero tenemos la opción de JPG a un 70% de la calidad. Así que hacemos clic aquí y ya podemos ver la imagen. Ahora veremos otra herramienta con la que podemos reescalar esta imagen y conseguir una calidad mejorada. Bien, pues pasamos a la segunda de las herramientas, que es Midjourney. En este caso la opción web, no la opción de Discord, y simplemente tendréis que entrar logueándoos con vuestro correo electrónico y podréis acceder a esta interfaz. Es bastante sencilla y similar a la anterior y tenemos un primer panel que es el de explorar, donde podemos ver las creaciones pues de otros usuarios. Aquí está, por ejemplo, que me llama bastante la atención, pues como veis es una imagen de producto donde también pues pone la palabra Proya y lo hace pues francamente bien. Así que vamos a ver también cómo funciona y cómo debemos configurar los parámetros. Por aquí tenemos la opción de configuración de parámetros, donde podemos modificar el aspect ratio, podemos modificar el modelo, la versión y si queremos personalizar o no. También tenemos otros parámetros, como son estos 3 de aquí, y las opciones de los modelos a utilizar si queremos el relax, el rápido o el turbo. Por defecto aparece el fast, funciona bastante bien, y nada, pues simplemente podremos generar la imagen dejando los parámetros que nosotros consideremos. Vamos a pegar el mismo prompt que hemos usado para la plataforma de Ideogram, nos vamos a venir aquí, vamos a copiarlo y vamos a pegarlo en esta ventana de aquí. Para visualizar el resultado, simplemente nos venimos a la pestaña de crear y esperamos a que cargue el resultado. Bien chicos, pues aquí tenemos los resultados y a mi parecer son peores que los que ha creado la plataforma de Ideogram. Si vemos más en detalle la imagen, podemos ver que bueno, pues la cara del hombre sale más extraña, la adherencia al prompt de la palabra ayuda pues es buena, pero no la está sujetando con las manos. Aquí vemos como unas segundas manos sujetándolo. En el caso de aquí, pues ha repetido la palabra ayuda. Aquí también, pues el hombre tiene como las manos en alto, por lo tanto no lo está sosteniendo. Aunque el paisaje, pues está bastante bien. Y la única, bueno, aquí también falla en la E, pero esta se podría decir, pues que es la que más adherencia al prompt tendría. Pero nada que ver con el resultado obtenido en la plataforma de Ideogram. No sé vosotros qué pensáis, pero es muchísimo mejor, fijaos, tanto la calidad como la adherencia es bastante mejor. Pero bueno, es otra opción, tenemos 25 créditos, ¿vale? Y nos daría pues para generar, en este caso, cada crédito 4 imágenes. Así que en total podríais generar 100 imágenes. Hay otra opción que es interesante, que es la posibilidad de agregar una imagen como base. Para hacer esto solamente tendremos que pinchar en la pestañita de imagen y subir la imagen de referencia que nosotros queramos. Vamos a hacer una prueba. En mi caso he seleccionado esta de aquí y para agregarla tendremos que pincharla aquí, ¿vale? No pongáis aquí el prompt y le deis enter porque no estará utilizando la imagen. Tendréis que seleccionarla y veis que se os carga aquí. Ahora aquí tenemos 3 opciones. Una es usarlo como referencia para el personaje principal, es decir, para que se fije en la persona. Otra para que use el estilo, el mismo estilo de esta foto.
y otra para que la use como imagen pro, es decir, como más general lo que es el contexto de la imagen. Bueno, pues para que lo sepáis también tenéis esta posibilidad y estas tres opciones. Y por último vamos a pasar a la plataforma de Krea. Krea usa el modelo de Flux, ¿vale? Lo ha incorporado recientemente a su plataforma y la verdad es que los resultados son buenísimos. Como vemos en su ventana principal, pues tenemos aquí en grande que usan el modelo de Flux, pero también tenemos otras opciones que no veremos en este vídeo, las veremos en otro vídeo más en detalle si queréis. Podéis dejarme en los comentarios si queréis que haga un vídeo al respecto de cómo usar más a fondo esta plataforma, pero sí que veremos la opción de Enhancer. Así que vamos a darle a generar imágenes y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho anteriormente. Vamos a copiar el mismo prompt para ver el resultado. Nos venimos a la ventana de prompts, pegamos y le damos a generar. Mientras carga os voy a explicar un poco qué opciones de personalización presenta esta plataforma. A primera vista, lo que tenemos en configuración nos dejaría modificar solamente lo que es el aspect ratio, ¿vale? Pero, como veis aquí a la derecha, os aparecen una serie de estilos que si le damos a la lupa, pues podemos cargar una serie de estilos preestablecidos que tienen, ¿vale? Podríamos utilizar en este caso, pues, no sé, este que parece que tiene un paisaje más selvático, y aquí, ¿vale? Fijaos que tiene como un deslizador que podemos poner el grado de peso que tendrá este estilo dentro de nuestro prompt, ¿vale? Por si queréis usar algún estilo, pues que sepáis que podéis hacerlo. La verdad es que a mí esto no me gusta mucho porque no queda muy claro qué tipo de estilo es, ¿vale? Algunos sí que son más representativos, pero no queda muy claro qué tipo de estilo es exactamente, así que lo voy a eliminar. Bien, pues ya tenemos los primeros resultados y la verdad es que ya parecen bastante buenos, ¿eh? Vamos a hacer clic en este primero de aquí, fijaos la cara del chico, cómo difumina el fondo, ¿vale? Como si fuese una foto profesional, difuminando el fondo, y la palabra help, perfectamente, ¿vale? Incluso escrita como si lo hubiesen escrito a rotulador, muy buena. Esta segunda imagen de aquí, pues como veis, la cara del hombre, pues es que es totalmente realista. Así también el cartel que está sosteniendo. La tercera imagen, pues es igual de buena. Y la última imagen, pues aquí esta es se podría decir que es la peor, porque el letrero pues da lugar a confusión, pero fijaos la calidad de la fotografía. Así que podríamos decir que de las tres plataformas con el mismo prompt han salido ganadoras la de Ideogram y la de Flux. Bien, ahora como os he prometido antes, vamos a irnos al apartado de Enhance. Bien, pues es muy sencillo de usar este apartado, simplemente vamos a agregar aquí nuestra imagen, que en este caso pues la vamos a coger de las que hemos generado. Vamos a descargarnos esta de aquí, por ejemplo, y simplemente la subimos. Fijaos que se nos abre ahora un panel lateral derecho donde nos deja escalar la imagen en un x2, x4 o x8. En este caso, a partir del x4 y el x8 ya serían las opciones premium, ¿vale? Pero el x2 pues está bastante bien. Aquí tenemos la opción del escalado activada y el prompt, que en este caso pues nos lo ha rellenado por defecto, ¿vale? Y le daríamos a Enhance. Bien, pues una vez que nos lo genera, como veis tenemos el antes, que sería este, y el después. Fijaos que sí que renderiza más la imagen, es decir, pone más arrugas y más detalles, fijaos en el suelo y en el rostro de la persona, ¿vale? Sí que es verdad que cambia un poco el rostro, pero bueno, sí que escala muy bien la imagen. Y por último tenemos una opción dentro de esta, que es la última pestaña de Extend Transfer. Esto, si lo activamos, lo que vamos a hacer es mantener a la figura principal de la imagen, pero cambiarla el fondo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues le vamos a añadir una imagen, que será la escena a la que queramos trasladar a este hombre, y podemos elegir entre plantillas que ya tiene preestablecidas la plataforma, o podemos subir nosotros una nueva.
En este caso, pues podemos elegir esta de aquí, esta de la playa, ¿vale? Y vamos a dar a Enhance. Bien, pues aquí tenemos el resultado. Vamos a ver el antes y el después. Fijaos qué bien lo ha hecho, ¿eh? Cómo conserva el personaje. Sí que es verdad pues que cambia la cara, pero bueno,